Cuando hablamos de sensibilidad, pues hablamos de nuestra capacidad de sentir, y nuestra capacidad de sentir está conectada con nuestra realidad corporal, con nuestra carne. Por eso, la verdadera educación de la sensibilidad está en volver nuestros ojos hacia la carne de Cristo. La perfecta educación de la sensibilidad no es un asunto solamente de psicología, de estrategias, de sanidad mental. La verdadera educación de la sensibilidad se da cuando nuestros ojos se vuelven hacia Cristo, cuando descubrimos en Cristo nuestro modelo, nuestra esperanza, nuestro descanso. Hay que convertir a la carne de Cristo en el modelo, en el camino, en el maestro o la maestra, diríamos, que nos enseña cómo vivir nuestra propia realidad carnal. Entonces uno tiene que pensar, si por ejemplo me vuelvo indiferente o me vuelvo insensible, que es uno de los errores que uno puede cometer, si uno se vuelve así duro, distante, insensible, que nada me afecte, que nada se meta conmigo, que todo me resbale, si yo tomo esa actitud, vuelvo mis ojos a Cristo. Así obraría Cristo, así obró Cristo. ¿Eso es lo que nos muestran los evangelios sobre Cristo? No. Como así no obró Cristo, entonces ese no es el modelo para mi carne. Poniendo un caso extremo, lo que tiene que ver con lujuria o con impureza, ¿eso tiene algo que ver con la carne de Cristo? Por supuesto que no. Entonces, de la carne de Cristo aprendo a educar mi sensibilidad. El sacramento que más enseña a educar la sensibilidad es entonces el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento del cuerpo de Cristo. Y creo que es importante, les invito a que hoy en la Santa Misa hagan una oración especial en ese sentido. Espero acordarme cuando tengamos la misa, para que hagamos una pausa especial después de comulgar, pidiéndole a Cristo que su cuerpo santifique nuestro cuerpo, que su cuerpo eduque a nuestro cuerpo, que Él nos enseñe a sentir. Y que nos enseñe a sentir significa que estemos abiertos a todo lo bueno que hemos dicho y que estemos cerrados a todo lo malo que hemos dicho. Que estemos abiertos a sentir las señales del amor divino, que estemos abiertos a sentir su presencia, su paso por nuestra historia. Para eso es el famoso don de ciencia, del que hemos hablado en las últimas charlas. Que nosotros estemos abiertos a sentir su presencia, a descubrir y sentir su paso. Que estemos abiertos a sentir el dolor de nuestros hermanos, que nos preocupen, que nos duelan, que nos interesen. Luego, que estemos dispuestos a sentir el dolor por el pecado. Y de nuevo el modelo es la carne de Cristo. Si yo contemplo, por ejemplo, a mi Señor Jesús, lo contemplo en Getsemaní, y yo veo toda su carne que sufre, hasta derramar como gotas de sangre, dice San Lucas, un sudor como de sangre. Si yo miro a Cristo en Getsemaní y veo que de su carne dolida, angustiada, brota toda esa sangre, entonces yo digo, esa tiene que ser mi carne. Eso es lo que yo tengo que sentir por el pecado. Si yo por el pecado no siento esas lágrimas, ese sudor, esa sangre que brota de todo mi ser, estoy lejos de mi Maestro, estoy lejos del amor de mi alma. Estoy lejos del esposo de mi corazón. Así que la carne de Cristo es la maestra para nosotros y debe ponerse en primer lugar el cuerpo santísimo del Señor como referencia y como camino para educarnos en todo. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Por qué lo sentimos? Todo está en la carne santísima de Cristo. La carne santísima de Cristo nos ayuda a evitar cualquier extremo, nos ayuda a evitar los extremos de excesiva distancia, pero también de excesiva proximidad. Y uno no sabe encontrar, pues supongo que no soy el único que siente eso, uno a veces no sabe encontrar cuál es la medida justa.
¿Cuál es la medida justa en ese cariño, en esa cercanía, en ese amor, en esa expresividad? Pero si tenemos muy presente a Cristo, el misterio de su carne, si tenemos la encarnación, la Eucaristía, la pasión de Cristo, continuamente, perpetuamente ante nuestros ojos, poco a poco vamos encontrando las distancias exactas, de tal manera que nuestro cuerpo sea una presencia, sea una, ¿cómo lo llamo yo? Es que la palabra que viene a mí es la que utiliza Santo Tomás cuando habla del cuerpo de Jesús. El gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás, dice que el cuerpo de Cristo era un instrumento unido a la divinidad. Entonces, en la medida en que nosotros vamos educando todo nuestro cuerpo en el cuerpo de Cristo, también nosotros convertimos nuestro cuerpo en instrumentos. Es interesante ver, o mejor recordar, aquella frase que nos dice el gran Papa León Magno. León Magno nos dice en el siglo V, esta frase que ha quedado impresa, grabada en el gozo de mi corazón: lo que era visible en Cristo, es decir, su carne, lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. Y es interesante ver cómo pues los sacramentos tienen esa dimensión carnal, espiritual. Por ejemplo, en el sacramento de la confesión, la Iglesia manda que es conveniente que el sacerdote imponga las manos sobre la persona a la que está absolviendo. Claro, con tantas cosas que suceden y con tantos escándalos que pasan, pues a veces hay que tener una especial prudencia en eso, sobre todo por las situaciones con menores de edad. Pero es interesante que la legislación de la Iglesia, en el ritual de los sacramentos se habla de eso. Ese toque, algunas veces se utiliza también la estola, es decir, hay cuerpo. Es Cristo que está tocando todo tu ser, Cristo que está bendiciendo todo tu ser. Y por supuesto en los demás sacramentos es lo mismo. Para una persona, por ejemplo, que está postrada en una enfermedad grave, quizás una enfermedad que parece ya definitiva, recibir el sacramento de la unción de los enfermos, recibir el toque de Jesús en su frente, en sus manos, es sentir que el Señor no está lejos de esa enfermedad, no está lejos de ese dolor, no está lejos de esa preocupación, seguramente esa angustia que la persona está viviendo. Los sacramentos son corporales realmente. Ya lo dije de la confesión, de la unción de los enfermos. En el sacramento del orden, el obispo toma las manos del diácono al que está ordenando para presbítero y le unta el aceite en las manos. Son como las manos de Dios modelando las manos del sacerdote para que sean manos de obrero de la viña del Señor. Y si nosotros empezamos a pensar nuestra sensibilidad en términos de la carne de Cristo, empezamos a tener al mismo tiempo un gran equilibrio, porque hay que tener mucha prudencia en todo lo que sea del cuerpo, hay que tener mucha prudencia, pero una prudencia que no es miedo, una prudencia que no es desconfianza. Si nosotros miramos la carne de Cristo, Cristo nunca obra con desconfianza. Pero Cristo es consciente que su cuerpo es, como dice Santo Tomás, instrumento unido a la divinidad. Es muy conmovedora aquella escena de la mujer que tenía su enfermedad con esos flujos de sangre. Y nos dice San Marcos, había gastado todo su dinero en médicos. Es decir, no solo era la miseria de su cuerpo, no solo era la frustración de su corazón, era también la necesidad a la que ya había llegado. Había caído hasta lo más profundo de su miseria, de su necesidad. Y la última esperanza de ella era el cuerpo de Jesús. Y entonces se acerca y dice, con que yo lo toque, con eso tengo. Es algo tan hermoso lo que hay en el cuerpo de Jesús. Y es hermoso pensar que nuestros cuerpos, unidos al cuerpo de Cristo,
se convierten también en instrumentos de bendición, de santificación. No miremos, por favor, nuestros cuerpos solo como problemas. Hay personas, esto depende de la historia de cada uno, hay personas que por los pecados que han cometido se acostumbran a mirar su cuerpo como una especie de problema. Tengo el problema de mi cuerpo, tengo el problema de que siento, tengo el problema de que me miran porque soy bonito, porque soy bonita. De eso no sufre todo el mundo, tranquilas. Tengo el problema de que sufro porque soy bonita y yo no quiero que nadie me mire. No sufras por eso. Más bien piensa, si eres bonita, piensa que tu belleza también es instrumento unido a la santidad. Y tenemos el caso de varias santas. El caso más notable para mí es el de Santa Rosa de Lima, que era una mujer muy hermosa, muy hermosa. La gente decía que era la mujer más bella de Lima en aquel tiempo. De hecho, ella no se llamaba Rosa, entiendo que se llamaba Isabel, y le llamaban Rosa era por la tremenda belleza que tenía. Y bueno, esa belleza se convierte en un instrumento. Así como, voy a decir un caso extremo, así como la pornografía toma la belleza del cuerpo del hombre o del cuerpo de la mujer para convertirla en motivación para el pecado, un cuerpo sano y santo, sanado por Dios y santificado por Dios, un rostro hermoso, sanado y bendecido y santificado por Dios, es un instrumento precioso que invita a otras personas a que sigan el camino de la santidad. Ahora bien, no confundamos esa belleza sobrenatural, no la confundamos con la simple belleza física. Hay un ejemplo que siempre doy y es el de una mujer que físicamente pues nunca fue atractiva y con los años pues francamente según los estándares del mundo se puso fea. Lo que estoy diciendo es profundamente irrespetuoso porque estoy hablando de Santa Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta no fue nunca una mujer bonita y por supuesto que en su ancianidad repleta de arrugas encima de arrugas, pues no era bella en ningún sentido propio del mundo. Pero Teresa de Calcuta, uno mira la sonrisa, los ojos de ella y hay una belleza, hay algo hermoso en esa mujer. Entonces nosotros no tenemos que aspirar a una belleza puramente física, eso no es lo más importante. Tampoco hay que pelear con la belleza física si usted la tiene. Dele gracias a Dios y solamente pídale que cualquier persona que le vaya a mirar a usted, sea hombre o mujer, con admiración o como sea, que esa persona que le mire a usted pueda sentir una inspiración hacia Dios, pueda sentir un impulso hacia Dios. Y eso tiene un gran sentido, tiene un profundo sentido. No se nos olvide que el Salmo 45 dice de nuestro Señor Jesucristo: eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Indudablemente Cristo era muy, muy bello. Hay una belleza perfecta en Cristo, pero por supuesto esa belleza provenía, en primer lugar, de la habitación de la divinidad, porque bien dice la carta a los Colosenses, en Él habita la plenitud de la divinidad. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de sensibilidad, hay que tener en cuenta que no hablamos solo de tacto. Por supuesto que el tacto es lo que más impacto tiene en nosotros, porque es la proximidad total. Pero la belleza tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la voz, por ejemplo. Hay muchas personas que son indiferentes en asunto de religión, en asunto de fe, y oyen cantar a un coro de monjes. Esto ha sucedido muchas veces en muchos monasterios. Oyen cantar a un coro de monjas, y esa voz, esa belleza que hay ahí, les transporta a cosas que no logran explicar. O sea, también tu voz, también tu canto, también tu palabra tiene un efecto. Yo me acuerdo cuando estaba en Irlanda, me acuerdo algunas veces que hablaba con mi mamá y no estábamos hablando de nada especialmente trascendente, pero yo la oía y el tono de su voz
hacía que salieran lágrimas de mis ojos y yo ni sabía por qué estaba llorando. O sea, ¿qué era lo que tenía la voz de ella? La voz tiene un poder muy grande. Es muy importante que tú le entregues tu voz al Señor. No solamente cuando cantas, la palabra que tú dices, la manera como la dices, eso es sensibilidad. Tu voz es un instrumento precioso. Recordemos esa escena de Cristo resucitado, donde es la voz de Jesús la que hace reconocible al resucitado ante María Magdalena. Cuando Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? Ella, completamente metida en su dolor, dice, se han llevado a mi Señor, no sé dónde se lo han puesto. Si tú te lo has llevado, dime dónde, yo iré a buscarlo. Ella en ese momento está encerrada en sí misma, está encerrada en su sensibilidad, está encerrada en su dolor. Cristo, con una palabra, llamándola con su nombre, rompe ese encierro en el que ella está. Y le dice María. Y cuando le dice el nombre de ella, la voz del amado penetra profundamente en el corazón de ella y la libera de la prisión donde ella estaba. Porque ella estaba encerrada en su sensibilidad, estaba encerrada en su dolor. Pero la palabra de Cristo, como una flecha de amor, penetra hasta el corazón de ella y la despierta y la saca de ese encierro, la libera de esa prisión. Y entonces ella lo reconoce y le dice mi maestro, Rabuní, mi maestro. Esta escena nos hace ver la importancia de la voz, todo en nosotros. Hay que pedirle a Cristo Jesús que todo en nosotros tenga como un impacto, tenga como un efecto, tenga un fruto, es la palabra que estoy buscando, tenga un fruto para bien. La manera como nos vemos, la manera como hablamos, la manera como abrazamos, como damos la mano o no la damos, dependiendo de las circunstancias, que todo nuestro cuerpo sea expresión de Jesús. Y por supuesto, la escuela será siempre la Eucaristía. Siempre será la Eucaristía. Seguimos el camino de la Eucaristía para que el cuerpo de Jesús forme nuestro cuerpo, para que el cuerpo de Jesús haga su obra en nosotros, para que el cuerpo de Jesús transforme nuestro cuerpo. En este punto conviene recordar una frase muy hermosa de San Agustín, una frase eucarística de San Agustín que si no la conocen, pues por favor, conózcanla. Dice San Agustín, con los otros alimentos, lo que tú comes, lo conviertes en ti. Con la Eucaristía, a quien tú comes, te convierte en Él. A quien tú comes, te convierte en Él. Entonces, al comulgar, eso les invito especialmente en la Santa Misa de hoy, al comulgar, es muy importante pedirle a Jesús que haga plenamente cierto lo que nos enseñó San Agustín. A quien tú comes, te convierte en Él. De tal manera que el cuerpo de Jesús, con toda su virtualidad, con toda su belleza, con toda su santidad, se haga realidad en tu cuerpo. Y así cuando el cuerpo de Jesús, por decirlo de alguna manera, toma posesión de tu cuerpo, entonces tu cuerpo se convierte en una prolongación de Él. Jesús les dijo a sus apóstoles, y guardadas las proporciones vale para nosotros, Jesús les dijo, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y durante mucho tiempo yo interpreté esa frase solamente en términos de contenido, de doctrina, de enseñanza. Pero esa frase también tiene que ver con la voz y también tiene que ver con lo sensible. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Que la gente pueda sentir un eco de Cristo cuando tú hablas.
que tengas algo del acento de Jesús cuando tú hablas, que tengas algo de la mirada de Jesús cuando tú miras, que tengas algo de las manos de Jesús, si acaso le vas a dar las manos o le vas a dar un abrazo a alguien. Esa es la presencia y la victoria del cuerpo de Cristo en ti. Y por eso es muy importante que nosotros no tengamos miedo ni fastidio de nuestro cuerpo. Siempre hay que hablar de la prudencia, sobre todo si ha habido una historia de pecado en nosotros, más grave o menos grave. Es muy necesario hacer un camino de purificación, un camino de humildad, pero también un camino de confianza con el cuerpo. En general, por muchas razones, las mujeres viven con mayor intensidad su realidad corporal que nosotros. Ustedes son mucho más sensibles en todos los órganos de los sentidos, son mucho más sensibles en el tacto. Entonces sienten más el frío, el calor, el dolor, la dureza, la caricia, el placer, todo lo sienten más, ven más colores, distinguen más tonalidades, distinguen más cambios en el tono también de las voces. O sea, la mujer tiene una sensibilidad pero muy desarrollada. Esto es muy bello porque si la sensibilidad de ustedes está santificada por la carne de Cristo, ustedes pueden hacer un bien muy grande. Pero hay un problema. Algunas mujeres, por distintas razones, han cometido distintos pecados que involucran de un modo especial su cuerpo, especialmente en lo que tiene que ver con la comida, la bebida, la comodidad y, por supuesto, el sexo. Entonces, como la mujer es más sensible en general, como el cerebro femenino está mucho más conectado que el de nosotros los varones, para algunas mujeres es difícil desprenderse de esa realidad o de ese pasado, que es un pasado pesado, un pasado que de alguna manera humilla, abaja, por los pecados que cometió aquella mujer, los que hayan sido, consigo misma o con el cuerpo de otra persona, o porque se emborrachaba, o porque se drogaba, o porque fumaba, o por cualquier otra cosa, o simplemente por asuntos de gula, de comodidad, de excesivo mimo. Y para algunas mujeres, pasa también con los hombres, pero lo que yo he visto es que es más sucede con las mujeres, por lo que he dicho, son más sensibles. A veces es difícil desprenderse de eso, como de una sensación de que hubiera como una especie de mancha que no pueden quitar de su vida, como una especie de peso, de recuerdo. El problema que tiene eso es que eso se puede convertir en un estorbo para la obra de Dios en ti. Si tú miras a tu cuerpo como una especie de enemigo, como una especie de problema, como una especie de mancha, de suciedad que cargas, entonces no vas a tener la mejor relación con tu cuerpo. Hay que reconciliarse con el cuerpo. Pero tu cuerpo fue instrumento de pecado. Sí, no lo vamos a negar. Porque hubo exceso en la bebida, porque hubo gula, porque hubo demasiada comodidad y mimo, por situaciones de sexo, qué sé yo, masturbación, relaciones con otras personas, tendencias desordenadas de homosexualidad. Pero a pesar de todo ello, yo espero que el Espíritu Santo me ayude a expresarme y sobre todo que el Espíritu Santo ayude a que cada una reciba en el corazón la palabra que el Espíritu Santo le quiere dar. Es muy importante que a pesar de lo que haya sucedido, la persona pueda entrar en un proceso de profunda reconciliación con su cuerpo.
Hay una frase que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Es una frase difícil, difícil para el tema que traemos. Difícil en el sentido de que es dura, no que sea difícil de entender. Hablando en contra de la lujuria, dice el apóstol San Pablo: cualquier pecado que una persona cometa queda afuera, pero el pecado que se comete contra el cuerpo queda en el cuerpo y tu cuerpo no lo puedes dejar. Esto nos marca a los hombres y a las mujeres cuando hemos cometido alguna clase de impureza, la que sea. Pero la experiencia muestra que suele tener un impacto mayor en la mujer, no por culpa de la mujer. No es que la mujer sea más culpable, claro que no, sino porque la mujer es mucho más sensible y porque su cerebro está mucho más conectado y por lo tanto el recuerdo es mucho más vivo. Pero no se puede vivir como quien carga un enemigo. Tú no puedes llevar tu cuerpo por la vida como el que carga una bolsa de basura que no puede botar nunca. Tú no puedes ir por la vida como quien carga un enemigo, como quien carga un estorbo, como quien carga un fastidio. Hoy hay un tema que se está difundiendo bastante y creo que en general hace mucho bien, y ese tema se llama teología del cuerpo. Unas dosis de teología del cuerpo ayudan en esto, pero este retiro no es para teología del cuerpo. Aquí lo mencionamos solamente. Algo de teología del cuerpo puede ayudar para eso. Pero ustedes se dan cuenta que esto no es solo teología del cuerpo, porque está el tema de esa especie de culpa que se carga en el cuerpo. Entonces uno tiene que buscar algunos pasajes bíblicos y algunos testimonios de los santos que le ayuden a redescubrir la fuerza de purificación que tiene Dios en nuestra vida. Porque Dios tiene una fuerza de purificación en nuestra vida. El primer pasaje que creo que conviene recordar está en Isaías capítulo 6. No tiene que ver inmediatamente con lo que estamos hablando, pero ya verás que sí se parece. Estaba Isaías en el templo del Señor y tuvo una visión. Contempló cómo el borde de la túnica de Dios, llenaba todo el templo. El templo de Jerusalén era el edificio más grande que Isaías había podido conocer. Y ese edificio tan grande, a duras penas alcanzaba a albergar el borde de la túnica de Dios. O sea que la visión que tuvo Isaías fue una visión de la infinita grandeza de Dios, que no cabe en lo más grande que nosotros podemos hacer. Abrumado por la santidad, por la hermosura de esa experiencia, que se hacía más fuerte por la presencia de los santos querubines que repetían: Santo, 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 Santo es el Señor, el Dios de los ejércitos. Abrumado por esa experiencia de ángeles que adoraban y de esa grandeza de Dios, Isaías se sintió morir. La exclamación de él fue: ¡ay de mí! Estoy perdido. Soy hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. Ante la grandeza que Dios presenta en nuestra vida, de repente tomamos conciencia de que el pecado es lo más asqueroso que ha podido suceder en nuestra vida. Tomamos conciencia
de que el pecado es repugnante y nos da rabia haber sido engañados, y nos da rabia haber caído, y nos da rabia y nos da frustración, porque finalmente el pecado siempre es una trampa. Como sacerdote lo veo mucho al atender a algunas jóvenes que entregaron su cuerpo, precisamente su cuerpo, en un noviazgo, y el noviazgo se acaba. ¿Y qué sensación le queda a esa chica? Se siente usada, se siente estafada. Y el pecado es eso, el pecado es el gran estafador. Me dejé estafar, me dejé robar, se llevaron de mí algo que no podré recuperar. Y es tristeza, y es frustración, y es humillación. Hay algo bueno en esos sentimientos. Esos sentimientos hacen que nosotros adquiramos un genuino rechazo hacia el pecado. Y eso es bueno. Que uno tenga un verdadero rechazo hacia el pecado, eso es bueno. Pero el problema es quedarse ahí. Uno no debe quedarse ahí. Pero uno no puede salir de eso. Uno no puede salir de la rabia de me estafaron. Yo no tenía por qué haber besado a esa persona, yo no tenía por qué haberme acostado con esa persona. No tenía que haber sucedido en mi vida eso que sucedió. Ese exceso, esa masturbación, eso no debió suceder nunca en mi vida. Jamás debió suceder eso. Y la persona siente como un fastidio y como unas ganas de romper, de quitar eso de su vida. Eso no lo siente todo el mundo, pero el que ha estado como Isaías en la presencia del Señor sí lo siente. Sí siente que el pecado es la peor estafa. Siente que le han robado algo. Pero es muy hermoso lo que sigue, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue? Que Dios en su compasión envía a uno de los querubines a que con unas tenazas saque fuego del altar, un carbón encendido. Y ese fuego del altar, ese carbón, el ángel lo trae en la tenaza y se lo aplica a la boca de Isaías. Le quema la boca. Pero así como la zarza del libro del Éxodo ardía pero no se destruía, así también el carbón encendido de Isaías quema pero no destruye. Si usted en su pasado, sea pequeño o sea grande lo que le haya sucedido, si usted en su pasado tiene algo que le hace sentir a usted como si cargara una bolsa de basura, usted imagínese lo que sería eso, andar uno con una bolsa de basura para todas partes. Y se sienta y ahí está la bolsita de basura. Levántese, lleve la bolsa de basura. Voy a dormir, pongo la bolsa de basura y me duermo. Eso es lo que sienten algunas personas con su cuerpo. Y sienten como un fastidio, como un asco hacia su cuerpo. Ya no vivas más así, ya no más. Hay que pedirle a Dios el carbón encendido del altar. Trae el carbón encendido del altar y aplícalo a todo mi cuerpo. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. Y entonces viene una actitud nueva, una actitud que sigue siendo humilde, que sigue teniendo claridad sobre lo que es el pecado, tiene claridad lo que es el pecado y lo rechaza, pero ya no es
esa bolsa de basura apestosa, llevándola a todas partes. Entonces tú aprendes a querer tu cuerpo, el cuerpo al que tú le fallaste, porque si tú usaste tu cuerpo para emborracharte, tú le fallaste a tu cuerpo. Si alguna vez caíste en alguna masturbación, tú le fallaste a tu cuerpo. Si tuviste sexo con otra persona, no habiendo el sacramento del matrimonio, tú le fallaste a tu cuerpo. Pero también sientes que tu cuerpo te falló a ti, porque de alguna manera era el impulso del cuerpo el que te llevaba a eso, a emborracharte o a tocarte o a estar con otra persona. Pero hay que reconciliarse con el cuerpo. Y esa reconciliación, como toda obra de la paz de Cristo, es algo muy bello, algo muy bello. La profunda reconciliación con tu cuerpo. Así que el pasaje de Isaías nos sirve. Otro pasaje que nos sirve, que lo recordábamos en una de las misas, es el del bautismo de Juan. Ustedes recuerdan que explicábamos que en el bautismo de Juan la gente se sumergía. ¿Qué significa eso? Todo el cuerpo. Y acuérdate la frase que queda unida al bautismo de Juan: muerte es lo que yo merezco. Entonces, al sumergirse completamente en las aguas del Jordán, aquella gente estaba sepultando su cuerpo de pecado para salir del agua como en un preludio de resurrección, para empezar una nueva vida. Entonces, ese pasaje también lo puedo aplicar a mi vida. Ese pasaje también me sirve, porque quiere decir que yo quiero sepultarme con Cristo. Si con Él morimos, dice San Pablo, con Él viviremos. Quiero morir contigo. Quiero morir a lo que me mata y quiero vivir para quien me da la vida. Qué bonita esa oración. Quiero morir a lo que me mata y vivir para lo que me da la vida, para quien me da la vida. Otro pasaje que es bello es el que encontramos al final del capítulo 1 de San Marcos, con aquel leproso. El leproso le dice a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Hoy, por favor, hagan mucha oración, sobre todo mucha oración ante la Eucaristía. Yo me estoy acordando de hace muchos años, una convivencia de un grupo de chicas, un grupo de estudiantes de colegio. Ellas iban acompañadas por 2 psicólogas, y una de las psicólogas, para explicarme qué era lo que yo tenía que hacer en la convivencia, la frase que me dijo fue: Fray, necesitamos que lloren. Yo te quiero decir algo parecido hoy. Aprovecha este día, necesitamos que llores. De verdad, ponte ante Cristo. Dile suavemente y dile muchas veces: si quieres, puedes limpiarme. A menos que hayas llevado una vida prácticamente inmaculada, que puede ser el caso de algunas de ustedes, no creo que todas,
Pero a menos que hayas llevado una vida inmaculada, tú necesitas reconciliarte con tu cuerpo y sentir que tu cuerpo no es un problema que llevas, ni una bolsa de basura. Hoy, póstrate en alguno de los oratorios, háblale muy despacio a Jesús. Esta oración yo les pido que la hagan ante la Eucaristía. Sé que hay otros lugares donde se puede orar. Hay imágenes muy bonitas de Cristos, de la Virgen. No, esto es ante la Eucaristía. ¿Por qué? Pues ya sabes, claro. Es el cuerpo de Él. Ante el cuerpo de Él. Dile despacio muchas veces: si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y lo tocó. Ahí es donde viene esa frase del Papa Francisco, que es la primera vez que yo la leo de un papa. Se encuentra en el Gozo del Evangelio, Evangelii Gaudium, en la carta que escribió él y que él mismo describe como su documento más representativo. Evangelii Gaudium. Dice el Papa que Dios no tiene asco de nosotros. O sea, la manera de que tú no tengas asco de ti misma es que sientas que Jesús no tiene asco de ti. A medida que tú sientes que la mirada de Jesús abarca todo lo que tú eres, tu pasado, presente y futuro, abarca todo tu cuerpo, todo tu cuerpo. Una vez tuvieron que hospitalizarme. A mí me han hospitalizado pocas veces, pero en una de esas yo tenía que permanecer acostado. Y un problema que hay cuando uno está acostado es cómo se resuelve el tema de que hay que asear a la persona. Seguramente pues el aseo no va a ser todos los días tal vez, pero hay que asear a la persona. Y es una cosa tan incómoda, porque ¿cómo hacen para asearlo a uno si uno está acostado? Más incómodo todavía si uno es hombre, que el aseo se lo tenga que hacer una mujer. Es de las experiencias raras que me ha tocado a mí en la vida. Yo ya era sacerdote. De las experiencias raras que me ha tocado a mí en la vida. Pero como ya les he contado, en general mis experiencias con el personal de salud han sido muy buenas. Yo he tenido muy buenos médicos, muy buenas enfermeras cuando han tenido que atenderme. Me llamaba la atención la pureza, la discreción de esa mujer que tenía que atenderme para ayudarme a asear. Y pudiendo hacer una cosa que no es cómoda, porque nunca va a ser cómoda, tampoco fue incómoda. Fue una persona que hizo muy bien su trabajo, con todo respeto y con toda pureza. Esa persona hizo también su trabajo y con tanta delicadeza que a mí me hizo pensar en Jesús. Jesús conoce todo tu cuerpo, todo lo que ha pasado en tu cuerpo. Y Jesús quiere asear todo tu cuerpo. Todo es todo, incluyendo lo que tú no quisieras que fuera conocido, recordado o visto. Y uno tiene que ponerse ante Jesús, como me tocó a mí con aquella enfermera. Uno tiene que ponerse ante Jesús con sencillez. Si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús va a ser la que le dio al leproso: quiero limpiarte. Ya no quiero más que te sientas cargando una bolsa de basura, porque no eres ninguna bolsa de basura. Tú no eres ninguna bolsa de basura. Tú eres mi templo. Tú eres mi casa. Tú eres mi amada. Y yo te amo así como eres. Y yo sé lo que tú eres. Esas palabras de Cristo
a medida que van penetrando en nosotros, van produciendo una gran reconciliación. Una profunda reconciliación con todo nuestro ser. Y esa profunda reconciliación, esa enorme paz, luego tú la irradias. Eso te da una alegría que otros sienten. Es una bendición que tú le llevas a otros, especialmente a los que están luchando con los pecados de su propio cuerpo. La amiga de Siena, Santa Catalina, murió de 33 años, o sea, muy joven. Pero ella empezó a ejercer su apostolado sobre los 18, 19 años. Realmente muy joven, muy joven. Y ella ejercía su apostolado con laicos, con hombres casados, mujeres casadas, niños, niñas, jovencitas, jovencitos, religiosos, sacerdotes, religiosas. Realmente ella servía a toda la iglesia. Hay un testimonio muy bonito que proviene de aquella época, de un sacerdote que era joven en ese momento, y ella pues también era jovencitica. Este sacerdote se llamaba Tomás de la Fuente, o de la Fonte, dicen pues en italiano, Tomás de la Fuente. Y él describe esto que me parece tan hermoso, que cuando la gente estaba cerca de ella, y se refiere a él mismo como hombre, dice, uno estaba cerca de ella y uno empezaba a sentir el don de la pureza. No solamente la pureza de ella, sino uno sentía como que uno mismo se iba volviendo puro, que uno mismo iba amando la pureza. O sea, esta mujer irradiaba pureza. No es solo que ella era pura, es que irradiaba eso, lo producía en otras personas. Entonces, a medida que nos vamos acercando a Jesús, y Él va tomando reinado en nosotros, nuestro cuerpo se va convirtiendo como en un faro que irradia pureza. No es solo que no le tenemos miedo a la gente, ni que la gente nos tiene miedo a nosotros, no nos tiene miedo a nosotros, sino que irradiamos una confianza, pero una confianza limpia, una confianza santa. Eso es algo muy bello. Los cuerpos de los santos irradian santidad. Un amigo mío que murió, ¿hace cuánto murió? Vladimir se llamaba él. ¿Hace cuánto murió Vladimir? Puede ser como año y medio, algo así. Él era ateo, comunista furibundo, y por aquella época fue el Papa San Juan Pablo II a Bolivia. Mi amigo era boliviano. El Papa iba a pasar como de costumbre pues en ese carro que llaman siempre el Papa móvil. El Papa iba a moverse por algunas calles de la ciudad, y la ciudad, que entiendo que era la ciudad de La Paz, se paralizó porque venía el Papa. Como este era ateo, inteligente, crítico, para él todo eso era como un circo ridículo. O sea, se paraliza la ciudad porque viene ese señor. Entonces él decidió que él no iba a ser parte de ese circo, que él no tenía nada que hacer ahí, y dijo, pues a la hora que llegue el Papa, me voy por allá a un cine. El problema es que todos los cines de la ciudad cerraron, porque venía el Papa. Entonces este señor quedó desprogramado.
Mi querido amigo Vladimir, que luego fue, después de su conversión, fue el líder de la renovación carismática en todo Bolivia. Ese fue el tamaño de conversión que Dios trajo. Pero estamos en el día de la conversión de él, llega el Papa, ¿qué se hace? Entonces él se fue para casa de unas amigas que tenía, pero el programa de las amigas era asomarse al balcón a ver el Papa. Así que le tocó asomarse al balcón a ver el Papa. Yo le escuché a él directamente el testimonio, para que ustedes vean cómo los santos irradian santidad. Venía el Papa, allá a lo lejos. Pasó el Papa cerca de donde estaban las amigas de Vladimir y Vladimir. Siguió el Papa. Cuando siguió el Papa, este hombre creía en Dios. Lucas capítulo 6 dice que del cuerpo de Cristo salía una fuerza que los sanaba a todos. El cuerpo de Cristo irradia. Tu cuerpo, bendecido, purificado, sanado por el cuerpo de Cristo, irradia. Pero como me tocó a mí con aquella enfermera, que Dios la bendiga, porque hizo muy bien todo lo que hizo, deja que Cristo te limpie toda, adentro y afuera, en tu corazón, en tus sentidos, todo. Es tan grande la salud que hay en Cristo, que cuando Cristo toca al leproso, la lepra no se le pasa a Cristo, la salud de Cristo se le pasa al leproso. Cuando Cristo toca al leproso, entran en conflicto la lepra y la salud. Y la ley de Moisés decía: no toquen a los leprosos, porque la ley de Moisés decía: la lepra le va a ganar a la salud. En el caso de Cristo no es así. Es tan grande la salud que hay en Cristo, que la salud le ganó a la lepra. Es tan grande la pureza que hay en Cristo, que la pureza de Cristo le gana a la impureza que tal vez pueda haber, o tal vez pueda haber existido en tu vida. Por eso hoy, ponte en la presencia de Cristo y dile: lávame, límpiame, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi sensibilidad, lávame, límpiame. Por supuesto, esto lo entiende mejor que nadie una mujer consagrada. Porque la mujer consagrada le puede decir frases mucho más fuertes, mucho más íntimas al Señor. Frases que hay que decir, como por ejemplo: acuérdate que soy tuya. Eso es muy importante que se lo digas al Señor si tú eres consagrada. Acuérdate que soy tuya y de nadie más. Acuérdate que quiero vivir para ti y para nadie más. Acuérdate que dependo de ti y como la reina Esther tengo que decir: a nadie más puedo acudir. Esa actitud de absoluta humildad y confianza ante la carne de Cristo hace que el Señor haga su obra dentro de nosotros. Aquí hay que recordar un texto de la carta a los Romanos que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Dice San Pablo en aquel texto que ustedes buscarán, porque yo no recuerdo la cita, pero sí es en la carta a los Romanos. Ustedes que son buenas para encontrar citas, ayúdenme a encontrarla para que quede también en la grabación. Es en la carta a los Romanos y dice Pablo: si ustedes ofrecieron sus miembros al pecado para injusticia, ahora ofrezcan sus cuerpos para justicia o para santidad. Es algo así parecido. Que es exactamente lo que estamos hablando aquí. El fuego del altar purificó los labios de Isaías. No hay mejor altar que el corazón de Jesús. Y el fuego que arde en ese altar es el fuego del Espíritu. Ese fuego que Cristo quiere que llegue al mundo entero, porque por eso dijo:
Fuego he venido a traer a la tierra, y cuánto quisiera que estuviera ardiendo. Fuego he venido a traer a la tierra. Gracias. Romanos 6:13. Romanos 6:13. Entonces, hoy es un día de Eucaristía. Hay que orar mucho ante la Eucaristía, pero así, con ruego, con súplica, con clamor. Necesitamos que lloren, Padre. Con ruego, con súplica, con clamor. Límpiame. Si quieres, puedes limpiarme. Aquí está todo mi cuerpo, aquí está todo mi ser. Límpiame, Señor. Límpiame. Eso es muy bello. Para que se cumpla Romanos 6:13. Que en otro tiempo tus ojos sirvieron para pecar, ahora son luceros de Dios en la tierra. Que en otro tiempo tus oídos estuvieron abiertos al chisme fresco te llamaban. Ahora tus oídos están abiertos a la palabra de Dios. Que tu boca sirvió para pecar con lo que decías, con lo que hacías con tu boca. Ahora tu boca es instrumento de bendición. Y cada oración que sale de tu boca asciende como incienso en su presencia. Y así con todo tu cuerpo, tus manos, tu cuerpo entero. Que tú sientas que todo tu cuerpo es limpiado, purificado. La paz que vas a vivir, esa íntima reconciliación con tu ser, eso se irradia. Lucas capítulo 6, de él salía una fuerza que los curaba a todos. Y hay santos que han tenido eso, por eso les conté la historia de Santa Catalina. Ella irradiaba eso. O sea, qué impresión que una persona pueda tener tanta presencia de la Eucaristía, tanta. O sea, realmente lo que muchas veces hemos oído, ser como un sagrario, ¿no? Pero un sagrario vivo. Pues esta mujer realmente era un sagrario, pero un sagrario vivísimo. De manera que así como cuando la gente está ante el Santísimo, logra percibir, por lo menos algunas personas, logran percibir la presencia del Señor, así también, delante de Catalina, la gente sentía algo. Delante de Juan Pablo II, la gente sentía algo. Entonces, ese es nuestro camino. O sea que yo quiero que tú ames tu cuerpo. Yo quiero que tú ames y agradezcas tu cuerpo. Quiero que te sientas agradecida con Dios por el cuerpo que te ha dado, pero sobre todo por el cuerpo que Él ha redimido con su cuerpo. Lo que Dios te ha dado, por supuesto que es obra suya. Y bendita eres porque eres creación de Dios. Pero lo más importante es el cuerpo redimido. Redimido con el precio de su cuerpo y de su sangre. Hasta que irradies, hasta que lleves esa bendición. La Biblia nos trae otros testimonios de esto. La gente quería tener algo de los paños, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, de los paños, de los pañuelos, de la tela, de la ropa que había utilizado San Pablo. Es el primer ejemplo que tenemos de uso de reliquias. La gente veía y sentía tanta santidad que irradiaba el cuerpo de Pablo, que aplicaban eso incluso a la ropa de él. Impresionante. Y por supuesto tenemos el canto carismático que dice: con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Hasta la sombra de Pedro. O sea que tu cuerpo es de Dios, y tu cuerpo es bello, y tu cuerpo es santo, y es muy importante que tú tengas una gran paz con tu cuerpo, y una gran alegría de tener cuerpo, siempre, ya lo hemos dicho,
con la prudencia, con la modestia, con todo lo demás. Eso ya lo damos por entendido. Pero teniendo prudencia y modestia y todo lo demás y pudor, tu cuerpo es regalo de Dios para la historia del mundo. Yo no podría comunicarme con ustedes como lo estoy haciendo sin cuerpo. Ustedes son comunicadoras. La comunicación siempre es corporal. Entonces es necesario que a lo largo del día, con intensa oración, con profunda paz, con gran entrega, tú descubras que tu cuerpo es bendición y que tú misma eres bendición, que tú misma eres bendición. Esa paz profunda y esa bendición te va a hacer un bien muy grande a ti, va a facilitar muchísimo la oración. Pero además va a hacer que tú puedas bendecir a muchas otras personas, como Pedro, como Pablo, como Catalina, como tantos otros. Imagínate lo que sentía la gente con el Padre Pío y este hombre con sus estigmas. Ese cuerpo de él. O sea, imagínate lo que es recibir la bendición de una mano llagada, que está unida, que permanece unida a la llaga de Cristo. Mis últimas reflexiones en esta predicación tienen que ver con las cicatrices. Una tentación que tienen muchas personas es creer que la sanación es como si no hubiera pasado nada. Así no es. Cristo resucitado conservó llagas en su cuerpo, pero son llagas glorificadas. La obra que va a hacer Cristo en ti se parece a las cicatrices, pero son cicatrices de gloria, porque son cicatrices que gritan: Cristo me amó. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué gritan las llagas de Cristo? Las llagas de Cristo gritan: así los amé. Eso es lo que gritan las llagas de Cristo. Por eso hay que tener gran devoción a las llagas de Cristo. Las llagas de Cristo gritan. Por eso Cristo resucitado las dejó. ¿Qué gritan las llagas de Cristo? Así los amé. ¿Y qué gritan nuestras llagas, cicatrizadas por su amor? Así me amó. Así me amó. Entonces, parte de la reconciliación está en que tú puedas mirar las cicatrices que quedaron en tu cuerpo, que quedaron en tu alma, pero no con fastidio, no con rabia, no con frustración, sino que al mirar esas cicatrices, tú puedas decir: así me amó. Esas cicatrices pueden ser, por ejemplo, algunos recuerdos que te quedan. Pero lo importante es que esos recuerdos ya no tengan poder para hundirte. No, ya no te hunden, ya no te hunden. Esos recuerdos son como cicatrices que tú los miras y dices: así me amó. Así me amó mi Señor. Y si eres consagrada, por favor dilo de esta manera: así me amó el amor de mi alma, así me amó mi esposo. Trata mucho a Cristo como tu esposo. Así me amó el amor de mi alma. Y entonces queda una gran paz. Y todo ello es la sanación de tu sensibilidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.